Primero nosotros recordemos, haciendo un repaso, tenemos un servidor que se llama NS1, que fue el servidor Windows Server que tiene los roles de red, ¿cierto? Sí. Él tiene dos tarjetas de red y cada tarjeta de red tiene una IP. Una es la 192.168.1.10, 192.168.1.11. Y él tiene los roles de DNS y DHCP, ¿cierto? Que eso fue lo último que configuramos. Por lo tanto, él es encargado de entregar IP dinámica a los clientes de una red. Tanto clientes Windows como clientes Linux, los que fuesen, los que tuviesen. De hecho, por eso le pedí después terminar a hacer un cliente Linux para que lo metamos a la red y trabaje también, ¿ya? Los Ubuntu. Pero está pendiente, ¿ya? Este servidor tenemos que dejarlo corriendo porque es necesario, porque tiene el servicio de DHCP, ¿cierto? Tiene que estar iniciado. DHCP y DNS. Y por ejemplo, acabamos de cuenta que tengo un cliente Windows, uno de los dos que tenemos, así como también va a ser usted dos clientes Linux después, y él tiene ya IP de tipo dinámica que se la está entregando el servidor Windows Server, ¿cierto? Él ya tiene una dirección IP asociada. Entonces lo dejo minimizado por acá. Entonces la IP son la 192.168.1.10.1.11 para el servidor NS1. Para el otro servidor que hicimos nosotros, el NS2, el otro Windows Server, era la 20, ¿cierto? La 20 y 21. ¿Ya? La IP dinámica nosotros estamos entregando el número 30 en adelante, ¿cierto? Por lo tanto, el servidor que vamos a hacer ahora va a tener la IP la 22 y 23, ¿ya? Para que lo notemos. Vamos a anotar acá los equipos que tenemos para que sepamos después las ubicaciones de las direcciones IP y cuáles vamos a quedar reservadas. Entonces, el NS1 tiene la IP 192.168.1.10 y 1.11 y es un Windows Server 2008. El NS2 también es un Windows Server 2008 y tiene la IP 192.168.1.20 y 21, ¿cierto? La 20 está en uso, la 21 reservada para la otra tarjeta de red, la secundaria. Luego vendría el NS3, que tampoco lo hemos hecho, o sea, está pero no lo hemos configurado, y tendría la IP 192.168.1.22 y 1.23 reservada. Y ahora vamos a hacer el CentOS, que va a ser el NS4, y va a tener la IP 192.168.1.24 y 25 reservada. Sí. ¿Sí? Y el segundo CentOS va a ser el NS5, y va a tener la IP 192.168.1.26 y 27, siendo la 26 en uso y 27 reservada. Y los clientes, todos de la 30 en adelante, son dinámicas, ¿cierto? Ahí son los dos clientes Windows, los dos clientes Linux, etc. Hasta ahí todo bien, Daniela, ¿cierto? Sí, ¿Sí? está bien. Ya, entonces lo que te recomiendo, si no te acuerdas de la contraseña del Server 2012, hazlo de nuevo. ¿Sí? Revisa los videos, hazlo de nuevo porque para poder ejecutarlo la próxima semana, ¿ya? Ya. Como de ayer. Pasemos a hacer el CentOS, ¿por cierto? Sí. ¿Por qué es importante que este siempre esté funcionando? Porque el que entrega el DHCP, el que entrega IP. Y además tiene DNS, que resuelve. Sí. Por eso, independientemente que ahora estemos haciendo otros servidores, él siempre tiene que estar activo. Sí. Porque se va a encargar de dar IP A los demás. a los clientes. Todos los demás tienen IP estática, pero los clientes necesitan IP dinámica. Y asociadas a un dominio. ¿Ya? Entonces, lo ocupe o no lo ocupe, lo levanto. Mira, en caso, Daniela, que no puedas o tengas problemas ahora con las máquinas virtuales por rendimiento, si quiere apaga el cliente un ratito. El cliente. Y deja solamente el NS1. Démosle prioridad a este. Siempre, cuando vamos a los talleres, esto tiene que estar Prendido. siempre prendido el NS1. ¿Ya? Ya. ¿Ya? De hecho, yo apagué, tengo solamente el NS1. El Linux Ubuntu lo va a hacer después de la clase, ¿cierto? Sí. Terminando la talla. O sea, lo podría hacer después en mi casa porque igual después tengo la otra clase. Ya, para que lo terminen. Pero sí. tenerlo listo, los dos Linux necesito, dos clientes Ubuntu. Sí, Y dos Windows 7 clientes, ¿cierto? ¿Serían cuántos clientes en total? 4. 4. No los vamos a ocupar todo al mismo tiempo, pero sí tenerlos listos. ¿Ya? Los Windows Tanya. Los clientes Windows los tenemos listos la semana anterior, ¿te acuerdas? Sí. Están listos. Está. Ya. Vamos entonces a hacer el CentOS. ¿Ya? Para poder construir el servidor CentOS, que es una distribución Linux de tipo empresarial, ¿cierto? Este Linux es distinto a los otros Linux porque tiene una característica. CentOS es desarrollado por la empresa Red Hat.
Red Hat, de todas las distribuciones Linux, o de todos los tipos de Linux, es el único Linux que es de pago. Uno paga por usar Red Hat, paga una licencia. Sí. ¿Y qué obtiene de acuerdo a ello? Tiene soporte, ¿cierto? Uno llama a Red Hat y le dan soluciones. Por eso uno paga el uso. Pero Red Hat desarrolló algo, como Red Hat. Dijeron, vamos a desarrollar un proyecto que se llame CentOS. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de desarrollar CentOS? Porque dice, ¿para qué una empresa desarrolla un sistema operativo servidor con la misma herramienta, ¿cierto? ¿Ya? Pero la diferencia es que lo hace gratis. ¿Para qué? Para que los administradores de sistemas lo usen, lo conozcan y después cuando quieran pasar a la versión corporativa, contratan Red Hat, ¿cierto? Es como la versión de, no de prueba en realidad, pero es como una versión libre para que tú la conozcas y después pasas a la versión superior. ¿Ya? Es como cuando tú vas al supermercado y te dan la muestra gratis, ¿cierto? Sí, Toda la muestra gratis, le gustó el producto, ahora compre. cómprelo, claro, como una cuenta. Una cuenta que te dan, por ejemplo, de prueba y después tú pasas a la cuenta oficial. Como Netflix también, te da una cuenta un mes gratis y después te dice ahora, ¿te gustó? Compro. Sí. La diferencia es que esto no tiene restricciones, esa es la gran característica. Yo lo puedo usar todo el tiempo que quiera, incluso se usan en entornos corporativos. De hecho, los data centers del planeta, muchos usan CentOS. Y te diste cuenta en el otro módulo, cuando veíamos servidores, ¿qué tipo eran? Decían CentOS. Por lo tanto, yo puedo usar CentOS si quiero toda la vida y no tengo problema. ¿Ya? Ya. ¿Ya? La gran diferencia es que tengo soporte aquí con Red Hat y acá en CentOS no tengo soporte. Las soluciones le da quién? El ingeniero o el técnico. Y Red Hat también sacó algo más, pues, así como sacó CentOS, que es una versión libre para servidores, ellos también sacaron una versión de tipo cliente gratis. Y esa versión cliente se llama Fedora. Fedora. Y Fedora es cliente, de hecho también vamos a hacer unos clientes por ahí. ¿Para qué sacaron la versión Fedora cliente? Para que también conozcas el mundo Red Hat. Para el usuario final. Fedora es una distribución de ofimáticas como el Ubuntu Dexo, que para cualquier usuario se familiarice y después pase a una versión más pro. Ay, Pero la versión server es CentOS y Fedora es de cliente. bien. Y ambas son financiadas por el proyecto Red Hat. ¿Ya? Eso es para que lo conozcamos. Eso es lo que hizo, es el gancho comercial que tiene hoy día Red Hat. Crear distribuciones para darlas a conocer al mundo. ¿Ya? Y sus tipos de paquetes instalados. ¿Bien hasta ahí, Daniela? Sí. Perfecto. Incluso vamos a ver aquí, porque veamos la página de CentOS, ¿cierto? Le echemos un vistazo. CentOS Project y sepamos con lo que vamos a trabajar. De hecho, en Wikipedia, bueno, dentro de la información que explica, ahí está, dice CentOS, es una sigla, significa Community Enterprise Operative System, ¿cierto? CentOS. Dice, es una bifurcación, ¿cierto? A nivel de distribución Linux Red Hat. Que una bifurcación es como una distribución independiente, ¿cierto? Es como cuando hacen las series o las películas, hacen como series derivadas de otras, ¿cierto? ¿Sí? Claro. Entonces aquí es lo mismo. Entonces dice, es una bifurcación de Red Hat. Salió de Red Hat usa el mismo código fuente, dice, tiene el mismo código de programación, como fue hecho, ¿ya? Pero en ninguna parte dice Red Hat por ahí, no tiene ningún logotipo Red Hat, pero sabemos que Red Hat es el que lo creó. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Para qué fue esto? Captar como más clientes. Claro, captar clientes del mercado, ¿cierto? Que conozcan el mundo Red Hat. Y después dice, aquí habla, dice, ¿cierto? Un sistema operativo de código abierto basado ahí, en Red Hat, dice, para ofrecer al usuario un software de clase empresarial, pero de tipo gratuito. Y luego uno pasa a la versión de pago que vendría siendo Red Hat, ¿cierto? Ese es el objetivo, la muestra. Pero es totalmente funcional, eso dejarlo claro. No es una muestra que caduque con un tiempo, que no tenga todos los roles, ¿cierto? Que tenga limitancias. No tiene ningún tipo de limitancia. Ya tiene varios años en el mercado, se lanzó en el año 2004, por lo tanto, ya ha sido un sistema bien maduro. ¿Ya? Hasta el 30 de junio de 20. Hoy día la versión actual es CentOS 7, nosotros vamos a trabajar con una versión anterior que es la CentOS 5, ¿cierto? Que esa es la que vamos a implementar. Y el proyecto CentOS, tú en la página centos.org tienes toda la información y documentación, ¿ya? Para que lo consideremos. Recuerda que es un proyecto de Red Hat, ¿sí? De Red Hat. Yo creo que estamos más o menos claros por ahí, Daniela, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Para empezar a trabajar. Así como Red Hat, mira, sacó el proyecto CentOS. ¿Qué otro proyecto sacó? El que lo mencionamos. Fedora. Fedora, ¿cierto?
Entonces Fedora, que va a ser el cliente, que después también lo vamos a ver, dice Fedora, dice, es una distribución Linux también, gratis, Sí. pero orientado, dice, para cualquier propósito, para propósitos generales, para el usuario común, ¿cierto? Porque yo podría trabajar con ofimática, con programas de desarrollo, para un usuario convencional, y dice que es respaldado, mira, y promocionado por Red Hat. Por lo tanto, Red Hat también puso Lucas para llegar con el mundo Linux Red Hat al mercado más abierto. También tenemos un proyecto. Pero los usuarios, disculpen, los usuarios son diseñadores gráficos. No, más es que yo lo podría ocupar como informático Fedora, lo podría ocupar en una oficina Fedora, para gente que trabaja con Excel, con planilla de cálculo. Ah. O sea, es orientado para cualquier uso, no es como específico para alguien. Por eso cuando se habla de propósitos generales, Daniela, es que puede ser para cualquier usuario. ¿Ya? No está definido. En cambio, CentOS es orientado a servidores, ¿cierto? Lo que vamos a hacer nosotros hoy día. Así como Ubuntu tiene dos versiones, está Ubuntu Server y Ubuntu Desktop, ¿cierto? Desktop es para propósitos generales y Ubuntu Server para servicios de servidor, pues, lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a configurar, ya que conocemos los proyectos, hacer nuestras máquinas virtuales. ¿Qué necesitamos? Ahí están las versiones de CentOS, son 3 discos, ¿cierto? El ISO 1 de 2, el 2 de 2 y uno que se llama NetInstall. ¿Qué tienen los discos? ¿A qué se diferencian? Primero, para que sepamos, el disco 1 de 2 es el que se ocupa para instalar, el primero. Con eso nosotros hacemos la primera instalación. Y ahí viene el sistema operativo base, viene con la CLI y un escritorio gráfico que es Genome. Y en la parte 2, en el disco 2 de 2, ¿qué es lo que viene en ese disco, en ese DVD? Ahí vienen los programas a instalar. Por eso se divide en dos partes. En uno viene el sistema operativo y en el otro los programas. ¿Ya? Si tú no quieres instalar el programa, ¿qué disco necesitas solamente? El 1 de 2. El 1 de 2. Y si quiero instalarle programas al CentOS, requiero el otro DVD del 2 de 2. ¿Ya? Sí. Por eso es que si nosotros le instalamos, por ejemplo, algún tipo de software, pues nos va a pedir los dos discos. Y si no, nos pide solamente el primero. ¿Ya? También está la posibilidad de que uno baje los paquetes de instalación o programas desde internet. Pero también los tenemos ya en el DVD, pues, está incluido. O sea, tienen las dos opciones. Cuando tú tienes los paquetes o programas instalados en un disco ya bajado, se llaman repositorios locales. ¿Ya? Y cuando tengo que bajarlos de internet, se llaman repositorios remotos. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ya. Ubuntu trabaja con repositorios remotos, porque en el disco de instalación no viene software, viene solamente el sistema operativo. Y por eso se instala tan rápido. ¿Te has dado cuenta de Ubuntu y rápida la instalación? Sí. Entonces, si queremos instalarle, por ejemplo, un programa a Ubuntu, al Ubuntu Desktop, por ejemplo, Mozilla Firefox, ¿de dónde tenemos que buscarlo? De internet, de un repositorio remoto. Ahí los conectamos a un servidor y bajamos el paquete. Y por eso me pedía conexión a internet. Ah, sí. Por eso, porque se llaman repositorios remotos. Y cuando están en el mismo disco de instalación, se llaman repositorios locales. Ya, esto también anotarlo para que lo recuerden. ¿Ya? Repositorios están locales y también repositorios remotos. ¿Viste la diferencia de uno con el otro? ¿Ya? Locales están o vienen incluidos en el disco DVD, ¿cierto? Y remotos hay que buscarlos desde internet. Desde internet. Ya. También nosotros lo llamamos los repos, así los llamamos, repositorio repo. ¿Ya? Ah, Entonces repo remoto, repos locales. Ya sabemos que CentOS tiene repos locales, ¿sí? uh-huh. Están en el otro disco. Por eso viene un disco de alto tamaño donde todo se instala desde ahí. ¿Ya? Y Ubuntu, repo remoto. Y el que se llama NetInstall porque hay un tercer disco, ¿cierto? Hay un tercer disco ISO. Ah, sí. Ese install es cuando nosotros queremos hacer un disco de recuperación del CentOS. ¿Ya? Por ejemplo, si quisiéramos instalar CentOS solamente con línea de comando y sin ningún tipo de interfaz gráfica, ¿cierto? Ocuparíamos el que se llama NetInstall. Instalación de red. Si queremos instalar CentOS con un escritorio gráfico que tenga una GUI y una CLI, una línea de comando y además una interfaz gráfica, usamos el disco 1 de 2. Y si además queremos instalarle programas, vamos a usar el 2 de 2. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con este primero, el 1 de 2,
y quizás ocupemos el 2 de 2. Oiga, profesora, acá también no te pasó una ISO de rescate. Vamos a crear entonces el CentOS. Yo tengo en este momento los dos Windows Server, el 2012, y los clientes están todos apagados menos el primer servidor, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces vamos a crear una máquina nueva en el mismo grupo que tenemos de sistema operativo. Ya, la vamos a llamar este va a ser el CentOS. Profesor, ¿Sí? permiso. ¿Puedo borrar ahí? Es que no se ve. Deja bajar. Ahí. No, Cent. pero ya había notado. Ahí ya. Cent. Ya. Va a ser Linux. Tiene un Linux CentOS. Vamos a diferenciarlo porque vamos a tener varios Linux. Ya, este va a ser el Linux CentOS 1, ¿cierto? Así, Linux CentOS 1. Tú vas a hacer después Linux CentOS 2, ¿cierto? La tarea. Y después vamos a hacer el Ubuntu cliente, el Fedora, etc. ¿Ya? ¿Qué tipo de distribución? Es Linux, ¿cierto? Y cuando nos pregunta qué tipo de Linux tenemos que hacer, y yo en el listado voy a revisar y en ninguna parte va a aparecer CentOS. No, Pero ¿cuál debo elegir? el Red Hat, porque es derivado de Red Hat. Dice que son el mismo núcleo, ¿cierto? El mismo código. Entonces elijo Red Hat 32 bits, el que vamos a hacer. Es 32 bits. ¿Ya? Para que te recuerdes cómo hacer el otro CentOS que va a ser tu de tarea. Linux CentOS, ¿cierto? Le puse Linux CentOS 1, tipo Linux, Red Hat 32 bits. ¿Bien hasta ahí? Sí. Ya, Daniela. En cuanto a RAM, vamos a ocupar o utilizar, si los servidores ocupábamos nosotros 512, ¿te acuerdas? O 1 giga, acá no necesitamos tampoco tanta RAM. Vamos a hacerlo con 512 megabytes. Ahí. ¿Ya? Los servidores CentOS no requieren tanta RAM. ¿Ya? 512 megas de RAM. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Perfecto. Disco nuevo. ¿Cierto? Crea un disco nuevo. Tipo BDI. Esto sigue siendo igual en la creación de la máquina virtual. Reservado dinámicamente. ¿Te acuerdas la diferencia? Sí. Entre fijo y dinámico. Hay uno que ocupa más espacio que otro. El tamaño fijo ocupa más espacio que el dinámico. ¿Ya? Y en cuanto a disco duro, lo vamos a hacer con 10 gigas de disco duro. 10. 10 gigas de disco duro. ¿Ya? Nada más. 10 gigas. Y un disco, no vamos a instalar dos discos, uno solo. En estos servidores. Después se pueden instalar dos de acuerdo a lo que necesiten. ¿Ya? ¿Listo, Daniela? Sí. Entonces 512 de RAM el CentOS, 10 gigas de disco duro. Ya. Crear. Entonces aquí tengo mi primer Linux CentOS. Vamos a las configuraciones ahora que va a tener este CentOS. Lo primero que tenemos que cambiar es el buteo, ¿te acuerdas? La unidad óptica. Sí. En primer lugar, disco duro segundo. Ya va a tener un procesador, ahí no tocamos mucha configuración. Sigue tal cual. Vamos a almacenamiento. ¿Sí? En almacenamiento hay que cargar, ¿cierto? En la bandeja el ISO. ¿Cuál ISO? De CentOS. Pero ¿cuál de los dos? ¿Te acuerdas? 1 de 2. El 1 de 2, exacto, el 1 de 2. 1 de 2, ¿cierto? Estamos usando la versión de CentOS 5.11 y la página parecía que está disponible CentOS 7. Nosotros siempre usamos versiones anteriores, ¿cierto? Porque eso asegura que estén funcionando correctamente. Y las versiones más actuales, por ejemplo la última, podría tener algún tipo de error, ¿cierto? Podría estar en versión beta. Entonces CentOS 5.11. Para que lo cargue. Bien, Espero. ¿cierto? La tarjeta de red interna, modo promiscuo, permitir todo. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Nada más, estamos en condiciones ya de levantar el CentOS. Ya. Vamos a hacer un CentOS y después tú tienes que hacer el CentOS secundario. ¿Qué nombre le vamos a dar al CentOS después? Si yo veo mi listado de servidores, debería llamarse NS
4. Y el grupo de trabajo en que va a estar se llama TIC, TIC. ¿cierto? Es el grupo. Sí. Grupo de trabajo. Por lo tanto, todas nuestras máquinas están en el mismo grupo de trabajo. Todas, ¿cierto? Las metemos en el mismo grupo. Todos los servidores y todos los clientes. Perfecto. Y así pueden convivir entre sí. Pues. Yo voy a tener una red después que tenga servidores Linux, servidores Windows, clientes Linux y Windows. Todos tienen que trabajar, por ver archivos compartidos. El servidor Windows le va a entregar IP a los clientes Linux. Te das cuenta que los servicios se pueden mezclar. Claro. ¿Ya? Ya, Daniela. Estamos listos. Linux CentOS, perfecto. Lo vamos a iniciar. Ya. Lo vamos a iniciar. Vamos a hacer uno y la idea es que después tú hagas el segundo, ¿ya? Sí. Ya. ¿Arrancó? ¿Te aparece esta Sí. pestaña? Ya. Aquí te muestra, ¿cierto? Sistema dice CentOS 5. Y ahí aparece Community Enterprise Operating System. Y te da dos opciones. Dos opciones para instalarlo. Aquí me dice. Sí. Si yo quiero instalarlo, que no se alcanza a apreciar mucho acá en el gráfico, Sí, yo veo. bueno, aquí dice Enter. En esa línea, que en la pantalla, en el data no se ve muy bien, pero en realidad se aprecia si tú lo ves de tu equipo. ¿Sí? Sí. En la primera línea dice, si usted quiere instalar en modo gráfico, ¿cierto? Presione Enter. Y le instalaríamos también un escritorio gráfico. Si queremos trabajarlo en modo texto, línea de comando, en CLI, escriba, dice, Linux Text, y luego Enter. Entonces están las dos opciones. Si tú quieres instalar con escritorio gráfico, presionamos la tecla Enter. Si queremos instalarlo con línea de comando, hay que escribir la palabra, ¿qué dice? Linux Text, ¿cierto? Y Enter. Enter. Ahí se me pasó, Ay, a mí también. claro, así que lo vamos a reiniciar, porque como no esperó un momento, se va a instalar con línea de comando. Ahí Restart. Ah, ya. Power of Machine, apagamos la máquina y la levantamos de nuevo. ¿Ya? Que se nos pasó el tiempo, ¿cierto? Ahora, yo quiero instalarla con interfaz gráfica, entonces lo que voy a hacer es presionar la tecla Enter. Presiona Enter. ¿Ya? Vamos a instalarlo con Wii, ¿cierto? Sí. Con interfaz gráfica. Si yo quería con línea de comando, con Linux Text. ¿Ya? Entonces empieza a compilar el código, ¿cierto? El código fuente, se empieza a descargar, empieza a buscar los controladores o drivers de la máquina virtual, hasta que me aparece una pestaña que dice CD Phone, ¿cierto? Sí. Ya. La primera dice CD Phone, ok, es para que revise la imagen ISO si tiene problema. ¿A qué se refiere que revise? Porque generalmente lo que podríamos estar instalando es un CD y el CD pudiese estar rayado o sucio, ¿cierto? Ah, Entonces lo que hace es revisar si está correcto el CD. Y si yo no quiero, le digo skip y me salto ese paso. Esto no debería tener problema porque es un archivo virtual nosotros, no es un CD físico, es un ISO. Entonces le digo saltar, skip. No lo revise. Si tuviésemos el DVD de CentOS, yo le recomiendo revisarlo. Para ver si tiene falla, piquete o está sucio. Entonces revisa, empieza a revisar el CentOS. ¿Ya? Y carga, ¿cierto?, la primera interfaz gráfica de instalación. ¿Bien? Aquí ya tengo interfaz gráfica para trabajar. ¿Bien, Daniela? sí. Ya le digo siguiente, next, y definimos el idioma, lo primero. Ahí busco Spanish. Spanish. Bien. Recuerda que todos estos pasos después tú los vas a repetir en otro CentOS, ¿cierto? Va a ser el segundo CentOS. Spanish. ¿Bien? Sí. Ya. Spanish. ¿Ya? Teclado español, el que toma por defecto. ¿Sí? Teclado español. ¿Ya? Y ahora me dice que va a eliminar el disco y va a instalar y crear una partición. Y dice que es un disco de 10.000 megabytes aproximadamente, ¿cierto? Le decimos que sí. Dice que va a borrar todos los datos que tenga. Para nosotros no hay problema porque es un disco nuevo, ¿cierto? La imagen de disco que tenemos de CentOS. Le decimos que sí. Ya. Y ahora me va a preguntar cómo vamos a instalar CentOS. Entonces hay varios tipos de alternativas. Mira, me dice,
suprimir particiones de Linux en dispositivos seleccionados y crear diseño predeterminado, usar espacio disponible, crear diseño personalizado. Nosotros como primera vez que instalamos un Linux CentOS, vamos a hacer que él defina las particiones. Entonces elegimos la primera arriba, la que dice suprimir particiones en dispositivos seleccionados y crear diseño predeterminado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar el disco de 10 GB y él lo va a particionar. Ahí lo pincho. ¿Ya? Y le digo siguiente. Y me da una advertencia, me dice, atención, se van a borrar todos los datos en las particiones o unidades de 10 GB, ¿cierto? Sí, digo que ok. Digo que sí. Sí. Y paramos un segundo. Paramos un segundo para explicar qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer antes que continuar? Lo que va a hacer, ¿cierto? Lo que va a hacer el CentOS, nosotros creamos un disco de ¿cuánto? De 10 GB, ¿cierto? Para almacenar el sistema operativo. Y él lo va a particionar en dos partes. Una parte, ¿cierto? Una parte más grande, él la va a denominar como la EXT4 o EXT3 o EXT2. ¿Qué son esas EXT3, 4, 3 o 2? Son los sistemas de archivo. Ahí se va a guardar el sistema operativo. Esto en Windows es lo mismo que si hiciese el sistema de archivo en el formato NTFS o FAT32. Esta es la alternativa. O FAT16. Por lo tanto, si Linux elige X4, es como si ¿cierto? Tomara los archivos y lo hiciera NTFS. Si lo hace como X3, como FAT32, y si lo hiciera como X2, como FAT16. Por lo tanto, ahí crea esa partición para que se instale el sistema operativo. Ya. Pero deja un espacio más chiquitito, una partición más chiquitita, ¿cierto? Que se llama memoria swap. ¿Y qué es la memoria swap? Reserva un espacio en disco duro para ocuparlo como memoria virtual. En Windows hay que hacerlo de forma manual. Nosotros hicimos una memoria virtual de forma manual, que era tomar parte de la RAM, ¿te acuerdas? Y hacerla en el disco duro. ¿Te acuerdas? Pero él hace solo. Este lo hace solo. Entonces, ¿qué va a decir aquí? Me encontró que cuando nosotros instalamos la máquina virtual le dejamos 512 de RAM, ¿cierto? Entonces, esta partición de ahí, él la va a hacer de otros 512. Entonces, ¿cuánto en total vamos a tener de RAM? 1 GB. Él lo hace automático. Ya. Eso es lo que quería destacar. ¿Bien, Daniela? Sí, bien. Bien, Daniela. Ya. Perfecto. Ahora, me dice que vamos a darle dirección IP. Recuerda que tenemos una tarjeta solamente en este CentOS, porque le instalamos la máquina virtual una, le podríamos agregar otra después, ¿cierto? Se le agrega otra tarjeta y otra dirección IP. Entonces aquí están los datos que vamos a utilizar. La IP que vamos a asignar va a ser esa. La 192.168.1.24, perfecto. Si tuviésemos una segunda tarjeta, le asignaríamos La 25. 25. Pero por eso le decimos reservada. Vamos a configurar entonces de forma manual. Entonces me pregunta, ¿cierto? Dispositivos de red, me encontró una tarjeta que se llama la TH0 y por defecto viene en formato DHCP. Lo que vamos a hacer nosotros es dejarla en forma automática. Entonces pincha modificar. ¿Daniela? ¿Sí? Sí. Modificar. Y ahí me pregunta, ¿configuración IP dinámica o configuración IP manual? Y vamos a darle la IP. Entonces nuestra IP sería la 192.168.1 para este CentOS, punto 24. Y al lado la máscara de red. 255, 255, 255, 0. ¿Ya? Bien. Ahí. Ahí ¿Me está. puedes poner un ratito? 255. Ya sabéis que si agregamos una segunda tarjeta le daríamos la IP, la punto 25. 25, ¿cierto? Por eso las tenemos reservadas. Sí. Ahí sí. Ya. Sí. Listo. Bien. Ya, aceptar. Ahora, abajo debo darle los nombres de la máquina y al dominio que va a pertenecer. Por eso me dice localhost, local domain. Esta máquina, ¿cómo se va a llamar? NS4. NS4. Entonces, en vez de localhost,
¿cierto? En vez de localhost, dice localhost.localdomain. Se va a llamar NS4 y nuestro grupo de trabajo, ¿cómo se llama? TIC. Entonces la máquina se va a llamar en realidad NS4. Punto tic. Punto TIC. Ay, Punto corp. punto Corp. ¿Te acuerdas que le hicimos como punto corp el dominio? Sí. Entonces se va a llamar ns4.tic. Punto .corp. Muy bien. Muy bien. Nuestro grupo en realidad se llama tic.corp. ¿Sí? Tic o tic.corp. Bien. Entonces va el nombre de la máquina, ns4.tic.corp. ¿Bien, Daniela? Sí, Ya. bien. Y abajo van los datos, ¿cierto? De la puerta de enlace y el DNS. La puerta de enlace es la 192.168.1.1 y el DNS es la dirección de los servidores DNS que tenemos arriba. ¿Cuáles serían? La 192.168.1.10 Uno, diez, y la secundaria, la 192.168.1.11. 20, 11. Ese tiene dos tarjetas activas, ¿te acuerdas? Ah, verdad. En caso de que no me responda una tarjeta, De la otra. me entrega por la otra. Perfecto. Por eso es importante que siempre esté funcionando. Funcionando. Lo vamos haciendo. Bien. Sí. Perfecto. Ahora, siguiente. Esto acuerda que tienes que repetir en el otro Espera. servidor. Acuérdate. Sí. La diferencia es que tu segundo servidor, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Se va a llamar NS5 y va a tener la IP 26. Sí. ¿Cierto? Esa es la diferencia, ¿cierto? Ahora sí, Espera. tú me vas diciendo. Porque vamos configurando. La 11. No. Ya, Daniel, ahora sí. Bien con la configuración, ¿cierto? Sí, bien. Ya, vamos. Luego me dice ubicación geográfica. Tenemos que apuntar a Santiago de Chile en el mapa. Búscate. América Santiago. ¿Ya? Búscate los puntos amarillos que aparecen por ahí y que representan la ubicación que puedas tener. Ya, otra cosa importante es de marca la opción que dice el reloj del sistema utiliza UTC. Recuerda que nosotros tuvimos cambios de horario. Sí. Entonces, ¿qué pasa si está activado? Lo va a cambiar a la hora Ah, anterior. automático. ¿Ya? Entonces desactivamos. Nosotros ponemos la hora manual. Ya. Siguiente. Ahora vamos a activar al usuario root. Recuerden que el usuario root es el superusuario de los servidores Linux. Así que no olvide esta contraseña. Ya. Bueno. No lo olvide. La voy a anotar. ¿Ya? Este igual tiene que tener mayúscula y minúscula. Puede ser, si quieres tú la aplícala con mayúscula y minúscula, no te la exige eventualmente. Pero es una buena práctica, una buena recomendación usar mayúscula, número y letra, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Pero recuerda que aquí dice, en la cuenta root se utiliza como administrador del sistema, por lo tanto este es el superusuario, el root, y se activa en este momento, ¿ya? Igualmente vamos a crear otro usuario para no tener solamente el root, ¿cierto? Siempre tener dos cuentas. En Windows Server lo hicimos, ¿te acuerdas? Sí. Teníamos el administrator y otro más. Y el usuario que éramos nosotros. Y recomendamos ocupar el otro, ¿cierto? Y el administrator dejarlo solamente Para configurar. configuraciones locales en el equipo o de emergencia. En cambio, el otro ocupamos para conexión remota, para todas las demás funciones. Ya, entonces sabemos que se va a crear el usuario root y sabemos qué contraseña es porque la estamos haciendo ahora. ¿Bien, Daniela? Sí, bien. Ya. Así que esta sí que no lo olviden. ¿ya? Ya. Pero, Si no, ahí estamos fritos. Siempre contraseña root. claro. ¿Ya? Bien. Ahora pasamos a la siguiente ventana. Sí. ¿Ya? Ahora me pregunta, ¿cierto? Me va a preguntar qué escritorio gráfico quiero instalar en el servidor y si quiero instalarle Wii, Sí. porque yo también podría trabajar solamente con CLI.
Entonces, hay dos escritorios gráficos para trabajar. Uno se llama Gnome y el otro se llama KDE. KDE. ¿Ya? La idea es que en este servidor, estamos haciendo estos pasos, le vas a instalar Gnome, así como lo estamos haciendo ahora. Y cuando hagas el segundo servidor, le vas a instalar en vez de Gnome, KDE. Es para cambiar el escritorio, tener uno distinto. Ya. ¿Ya? Así tú harías un segundo CentOS con otro escritorio gráfico. Recuerda que los escritorios gráficos cambian la forma de las ventanas, la forma como se ve, ¿cierto? La forma visual. Ahí va, para que comparemos los dos del mercado, Gnome o KDE. La idea es que ahora en este Gnome y en el otro que tú hagas al servidor, cuando siga el video, lo hagas con KDE. ¿Perfecto? Ahí marca Gnome y marca el otro. ¿Qué más tenemos que marcar aquí? ¿Ya? Me da la opción de que se instale, dice server o server GUI. Elegimos server GUI. Para que tenga, ¿qué cosa? Interfaz gráfica, ¿cierto? Gráfica. Entonces, elegimos desktop Gnome, escritorio Gnome y server GUI. Tú vas a elegir que después, desktop KDE y server GUI. Ya, perfecto. Ahí. ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien, Daniela? Perfecto. ¿Cluster qué es, profesor? Cluster es cuando queremos trabajarlo agrupado a otros servidores, varios servidores como si fueran uno solo. Aquí no podemos hacer un cluster porque no tenemos ninguno otro Linux, ¿cierto? Y tiene que ser varias máquinas iguales. Para hacer un cluster, por ejemplo, tendríamos que hacer 4 servidores CentOS con el mismo tipo de RAM, la misma tipo de disco duro, todos iguales. ¿Con los servidores trabajan Y ellos se agrupen. Ellos trabajan en conjunto. Dice, un cluster significa tomar 4 máquinas, por decir, puede ser más. Por ejemplo, tener el CentOS 1, el CentOS 2, el CentOS 3 y el CentOS 4, ¿cierto? Y los 4 iguales. Todos con la misma RAM, todos con los mismos tipos de disco duro, etc. Y ellos se fusionan y forman, ¿qué cosa? Un cluster. Entonces lo que yo veo después, veo un servidor CentOS que tiene la sumatoria, por ejemplo, de todas las RAM. Supongamos que cada servidor le dimos 512 en RAM, entonces el cluster, ¿cuánto va a tener en RAM? 2 GB, porque sumó la RAM de todo y sumó todos los discos duros. Si cada uno tenía 1 GB, o 10 GB, 10 GB, 10 GB de giga, acá voy a ver 40 GB de disco duro. Si cada uno tenía una tarjeta de red, acá voy a ver 4 tarjetas de red. Lo que hace un cluster es tomar todo el hardware de todas las máquinas y hacerlas como si fuesen una sola. La fusión. ¿Ya? Bien. Pero para eso, para que funcione el cluster, primero hay que tener creado los servidores, ¿cierto? Haber hecho la máquina virtual previamente. ¿Ya? Server GUI, escritorio Gnome. ¿Ya? Y más abajo me dice la selección del software que vamos a instalarle. Vamos a instalar algunas cosas básicas ahora en este equipo. ¿Sí? Básicas. A ver si me las puede preguntar o si no, me las salto. Quiero personalizar ahora. Y si quiero instalarle software o componentes, ¿qué disco me va a pedir después? El 2 de 2. Ya. Yo le digo personalizar ahora. O lo puedo hacer personalizar luego. Tengo la opción. Como quiera. Personalizar ahora. ¿Ya? Siguiente. Y ahora me va a mostrar un listado de posibles software que podemos instalar. ¿Ya? Sí. Entonces está el listado completo. Y vamos ahora sacando y agregando. ¿Ya? Por eso me hice personalizar ahora. ¿Ya? En el primero, que se llama agrupamiento de clúster, no selecciono nada porque no tengo clúster, ¿te acuerdas? No tengo más servidores. Salto. Almacenamiento de clúster, tampoco. Aplicaciones, Sí. vienen algunas instaladas si te das cuenta, ¿cierto? Sí. Pero incluso yo voy a desmarcar algunas porque no las vamos a ocupar en el servidor. Pues. El servidor, recuerda que el objetivo que tiene es prestar servicio y no ocuparlo para jugar ni para trabajar con ofimática. Entonces, voy a desmarcar algunas que no vamos a utilizar. Mira, voy a desmarcar juego y entretenimiento y voy a desmarcar oficina y sonido y video. Se la desmarqué. Y así vamos a ocupar menos espacio y no vamos a instalar aplicaciones que no necesitemos, ¿cierto? Cuando hablamos de juego y entretenimiento, son juegos que vienen por defecto. Sí. En oficina y productividad, por ejemplo, vienen editores de texto, viene, por ejemplo, el LibreOffice. No necesito una planilla de cálculo, es un servidor. Y el sonido y video, no necesito reproductores de audio, ¿cierto? Sino ver películas en el servidor. Ya, lo desmarco, ¿bien? ¿Sí? Los otros los dejo activados. En desarrollo, me pregunta si esta máquina la quiero ocupar para programar
no lo voy a ocupar para programar, por lo tanto no elijo nada. Nada. Incluso viene Java, ¿cierto? Viene el lenguaje. Pues. No. Entornos de escritorio, ¿cuál viene instalado? Ahí está. Genome. Genome, ¿cierto? También yo podría elegir o cambiarme a KDE. KDE. Lo que va a hacer tú después. Ya, lo dejo con Genome. En la tarea que me dejaron, entonces selecciono KDE. KDE y de marcas, Genome, Genome. ¿cierto? Perfecto. Tiene que ser con el otro. No, pero me refiero aquí, En el segundo servidor. en esta parte. Claro, si no lo marqué antes, lo marcó ahora. ¿Te acuerdas que lo hicimos cuando empezamos? Aquí también te va a aparecer. Po, ¿ya? Ah, ya. En idiomas también por defecto. No le voy a instalar ningún idioma adicional, nada. Ujú. ¿Ya? ¿Bien? Sí, bien. En servidores, aquí viene un conjunto de servidores que podrían tener instalado esta máquina. Servicios. ¿Ya? Incluso dice que puede ser servidor de base de datos, ¿cierto? MySQL, Postgres y otros. Vamos a ver cuáles vamos a instalar, en realidad. Vamos a desmarcar algunos que no vamos a utilizar. Primero desmarquemos los que no vamos a usar. Empecemos de abajo hacia arriba. Software de impresión, no lo vamos a trabajar. ¿Ya? Este tampoco va a ser un servidor DNS, por lo tanto, lo desmarco. No quiero que sea un servidor DNS. Servidor de noticias, tampoco. ¿Ya? Servidor de correo, tampoco. Tampoco. ¿Ya? El resto sí los dejo. ¿Ya? Ya. Entonces va a quedar como, dice como herramientas de configuración de servidor, está activado, ¿sí? ¿Cierto? Servidores. ¿Sí? Servidor FTP también va a ser servidor web, por lo tanto va a ir Apache, ¿cierto? Apache Web Server. Servidor de archivos Windows, para compartir carpetas que las vean los equipos Windows, ¿ya? Correo, DNS y noticias los desmarqué. Y servidores de red y red anticuado sí. ¿Para qué? Para hacer conexiones remotas, como SSH o Telnet. Telnet, ya. Si tú quieres, podemos ir revisar, por ejemplo, en detalle, echarle un vistazo más avanzado. Por ejemplo, pinchemos herramientas de configuración del servidor, pínchala. Y abajo, después pincha donde dice paquetes opcionales, ¿ya? Marqué en azul herramientas de configuración de servidor y luego paquetes opcionales, ¿ya? Herramientas de administración. De servidor, de configuración de servidor, ¿cierto? Herramientas de configuración del servidor. ¿Me encontraste? Si no hemos salido de la pestaña, Ah, ya. estamos en la misma. Entonces, ahí me detengo ahí y luego voy a paquetes opcionales y ahí veo las cosas que se van a instalar. Es un vistazo nomás. Sí. Ah, listo. Cerrar. Pincho servidor FTP y veo paquetes opcionales y vemos que se van a instalar. Sí, también hay algo. ¿Sí? Sí. Servidor web, pincho paquetes opcionales. ¿Ya? Ahí dice que se van a instalar algunos servicios web y se va a instalar específicamente el Apache. Sí. Sí, Apache. Incluso puede que instalemos otro servidor, dice Tomcat también, podría ser. ¿Sí? Sí. Pincho servidor de archivos Windows, paquetes opcionales, y ahí aparece un programa que se llama Samba, ¿cierto? Gestor Samba. Perfecto, sigo bajando. Servidores de red, ¿sí? Sí. Pincho paquetes opcionales y ahí aparecen los que se van a instalar. BNCC y otros, ¿sí? Sí. Sigo bajando, servidores de red anticuado, paquetes opcionales. Ya. De ahí aparecen varios servicios instalados. Ahí aparece Telnet. De ahí aparece Telnet. Y lo que vamos a hacer es activar Telnet, porque no venía marcado. Telnet lo vamos a instalar, Daniela, ¿ya? Ya. ¿Bien? Sí. Sí, Telnet lo dejamos activado. Por lo tanto, agregamos uno más. Listo, nada más con los servidores. Fue bien sencillo, ¿cierto? Sacamos cosas en realidad, ¿cierto? Ujú. A diferencia de Windows Server, viene listo. Aquí viene listo, ¿cierto? Aquí hay que desmarcar lo que no usa. En cambio, Windows Server había que agregar roles que queríamos instalar. Bien. Sigamos bajando. A la izquierda, sistema base. Ahí me hace un resumen de lo que vamos a instalar. ¿Ya? No vamos a sacar ninguna herramienta. Bien. Y virtualización, dice que tiene dos programas para virtualizar. Así como nosotros trabajamos con VirtualBox, ¿cierto? Para virtualizar, Linux tiene dos programas. Uno se llama Hyper-V y el otro dice Zen. Sí.
Son dos programas. Como no lo vamos a ocupar para virtualizar, no los marcamos. Él podría hacer máquinas virtuales también. Ay, O sea, tendríamos máquinas virtuales dentro de otra otra máquina máquina virtual. virtual. Ya, perfecto. Nada más. No vamos a ocupar nada más, Daniela. ¿Ya? Ya. Siguiente. Y entre menos paquetes o software instalamos, más rápida la instalación, ¿cierto? Así. ¿Ya? Sí. Siguiente. Ahí Y va a empezar la instalación. Va a ser bastante rápida. Está formateando, dice. Formateando el sistema de archivos en el disco duro. ¿Te acuerdas que hace las particiones? está. Sí. ¿Ya? Y es de acuerdo a las necesidades que tengamos. Vamos a hacer la instalación nomás de CentOS ahora. Y la grabación también va a quedar esto. Y la idea es que tú con esto te bases para hacer el otro CentOS. Vas a hacer tú el otro CentOS, que se va a llamar NS5, ¿te acuerdas? TIC.core en una parte, con la IP 192.168.126. Anda revisando el video para ir haciendo tu máquina virtual. Lo que cambia es el nombre de la máquina, lo que cambia es la IP, y cuando pida escritorio gráfico en vez de Genome, KDE. Y el resto todo igual, ¿ya? Todo igual. Ahí vamos a pausarlo, Daniela, porque en realidad lo que estamos haciendo es la instalación y no requiere mucho grabación, ¿ya? Ah, ya. Entonces, para que después tú lo repases. Una vez que termina, ¿cierto? La instalación, ¿cierto? Dice la instalación completada, que en realidad lo que vas a hacer tú también. Sí. Se reinicia la máquina. No me pidió el disco 2 hasta ahora, ¿cierto? Me pidió solamente el disco 1 porque en realidad sacamos programas, ¿cierto? Si no hemos instalado más programas, me hubiera pedido el otro disco, ¿cierto? Bien. Entonces, luego reinicia. Vamos a achicarlo un poquito. ¿Estamos? Yo. Está levantando la máquina nuevamente, ¿cierto? Le pide un reinicio después de instalado. Van a empezar a aparecer con, ¿cierto? La interfaz gráfica, van a hacer una revisión de OK en caso que pasó todo correctamente. Ahí está, levantando el CentOS. Levantando las tarjetas de red, no se alcanza a apreciar mucho, pero van a aparecer con la letra OK en verde cada una de las opciones correctas. Hasta que aparezca el login, ¿cierto? El inicio. Recuerda que estos servidores se demoran en arrancar, no son tan rápidos como un sistema operativo desktop porque hay servicios, ¿cierto? Entonces, y tampoco no están hechos para apagarse a cada rato. Por eso en arrancar se demoran 2 o 3 minutos, más o menos. Ya, Daniela, para ir avanzando, la instalación después me pregunta, ¿cierto? Me da una bienvenida, ¿sí? Sí. Me da la bienvenida, sigo la instalación, me pregunta por el cortafuego, nosotros como estamos trabajando con algunos servicios, ¿qué hacemos con el cortafuego? Lo deshabilitamos, perfecto, lo bajamos, igual que el Windows Firewall. Ya, ahí me dice que se va a bajar el cortafuego, va a quedar vulnerable, le digo que sí porque igual yo necesito bajarlo para hacer pruebas. Me pregunta el sistema de seguridad, ¿cómo quiero trabajarlo? ¿Cómo viene por defecto? Configuración de seguridad Linux, obediente. No le hago ningún cambio, porque puede ser obediente, permisivo o deshabilitado. Le digo obediente. ¿Ya? El control de seguridad. Kadum es un archivo que va registrando los eventos del servidor. No lo voy a utilizar. Guarda las cosas, los errores que pasan y lo guarda en un bloc de notas. No lo necesito. Comparo que la fecha sea correcta y me doy cuenta que dice que es 18, pero la hora no corresponde porque son las 10:30. La fecha sí. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. 10:32. Sí, aprox. Y ahora me pide que cree una cuenta
para no solamente ocupar el usuario root, ¿cierto? Ah, Y esta cuenta, nosotros ya manejamos una política de cuenta, ¿cierto? Nombre de usuario, inicial y apellido. Luego el nombre completo, aquí yo puedo poner el nombre y el apellido completo. por separado, exacto. Estamos terminando ya con esto. Y la contraseña nuevamente. Este usuario es administrador, pero no tiene tantos privilegios como el root. Completo. Es un usuario para que lo ocupemos, ¿cierto? Y el root dejarlo para cosas puntuales. ¿Bien, Daniela? Sí, bien. Si yo creo este usuario en esta máquina y después hago el otro CentOS, ¿puedo usar el mismo usuario? Sí, pues, Sí. porque son de dos máquinas distintas. ¿Sí? Así que para que lo hagas, ahí tú harías de Balat, ¿cierto? Como usuario. Ya. Yo creo que ya tenemos experiencia en esta parte. Me pregunta por tarjeta de audio, nada en especial, no configuro nada. Siguiente. CD adicionales, no ocupamos porque no instalamos más programas, sino me pediría el disco 2 de 2. Y termino. Por lo tanto, ya quedó listo, CentOS, instalado. Después nos va a tocar configurar algunas cosas, ¿cierto? Eso yo creo que lo traigas tú también en otros CentOS, Sí. ¿cierto? Cambia el nombre del CentOS y la IP, ¿cierto? Eso es distinto, el resto es todo igual. Pero te guías en el video. Sí. Y los clientes Ubuntu los terminas también, ¿ya? Y después quizás vamos a hacer los clientes Fedora, vamos a hacer varias cosas más que nos quedan pendientes. Pero ir a la par, no te atrases tanto, ¿ya? Sí. Como las tareas. Y estaría por arrancar el servidor CentOS, me va a pedir usuario y contraseña y entraría. Y estaría listo. Y después lo apago nomás, pues si no lo vamos a ocupar por hoy día. Lo apagaría. Después reinicia la última vez, vuelve a arrancar. Y va a aparecer el login que va a decir inicio sesión. Ahí estaría listo. Y después lo apago nomás. Sí, hasta ahí llegamos por lo menos por hoy. ¿Ya, Daniela? Sí.